El presidente Petro pidió a Nicolás Maduro que próximas elecciones en Venezuela tengan garantías para la oposición. El jefe de Estado propuso ser mediador entre la oposición y el oficialismo en el vecino país. El presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que en las próximas elecciones del vecino país en 2024, la oposición tenga garantías para participar en el ejercicio electoral. El interés que tiene el gobierno nacional es que en Venezuela prevalezcan los derechos democráticos y avanzar hacia la reintegración del sistema interamericano de derechos humanos. Solicitud que elevó el mandatario colombiano en el encuentro que sostuvo en Caracas con Maduro. Petro se puso a disposición del país vecino para mediar entre el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición. Mesa de diálogo que avanza en México. Esta postura la notificó a Venezuela la semana pasada. El objetivo que tiene el mandatario colombiano es el de aportar para que en Venezuela se consolide la democracia, al insistir en su petición para que Maduro reconsidere su postura y retorne al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Gustavo Petro augura el mayor de los éxitos en la reanudación de la mesa de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana, y para lo cual estamos a su disposición, señala uno de los acuerdos entre Maduro y Petro. En otro de los puntos se indica que, asimismo, el presidente Nicolás Maduro Moros eleva sus votos para que se logre el objetivo central de la paz total en Colombia. Reparos de Petro a Maduro. Al término del encuentro de los mandatarios, el presidente Petro señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela quedó en manos de las mafias, haciendo referencia a las trochas y al contrabando que aún persiste en esa zona. La frontera quedó en manos de las mafias, organizaciones cuya jefatura es multinacional, expresión de un fracaso de la guerra contra las drogas, la cual ha dejado 1 millón de muertos y rutas de tráfico. Vamos a reconstruir relaciones a nivel de inteligencia, sostuvo Gustavo Petro en esta comparecencia ante la prensa. El presidente colombiano también señaló que el objetivo no es perseguir al obrero del narcotráfico, sino a los dueños del capital que muchas veces no han atacado y que son peligrosos para la estabilización política, e insistió en su propuesta de reexaminar el fracaso de las últimas 5 décadas en la lucha contra las drogas planteada por Estados Unidos. Sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela decidida por el propio presidente Maduro en febrero de 2019, Petro afirmó que fue una división que jamás debió ocurrir entre dos pueblos hermanos. Por otro lado, ¿madurará la relación entre Colombia y Venezuela? Venezuela ha jugado un papel fundamental en la política interna de Colombia de los últimos 20 años. El papel de espantapájaros. Más que los hechos reales o el interés nacional de Colombia, lo que pesó y sigue pesando es el fantasma del castrochavismo, cuyo fracaso le ha servido a la derecha colombiana para ganar elecciones y asustarnos con el petrochavismo, dijeron algunos analistas. Ese temor no es gratuito. Una dictadura brutal, la industria petrolera destruida, una caída del 90% en el ingreso per cápita, una inflación astronómica, una crisis humanitaria dantesca y más de 6 millones de refugiados e inmigrantes son motivos evidentes para temer que Colombia se convierta en otra Venezuela. Es el temor que alimentan y utilizan los opositores de Petro,
por sus desplantes y anuncios de izquierda, un temor que esta semana se acentuó por haberse reunido con Maduro. El miedo al castrochavismo hizo que Duque fuera presidente de Colombia y ese joven inmaduro razonó que si Maduro era el diablo, el gobierno colombiano tenía que tratar de derrocarlo. Fue el sacrificio del interés nacional disque para defendernos de un peligro que en realidad no provenía ni proviene de Maduro. Si Colombia repite la historia de Venezuela es por obra de los propios colombianos, no de un dictador arruinado que ni siquiera puede con sus propios problemas. Duque y Uribe fueron la ideologización infantil de las relaciones internacionales, el uso puramente simbólico de una política que los países maduros usan con criterios pragmáticos. Las democracias del mundo tienen relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia, China, Irán y cuantas dictaduras les convenga tenerlas por razones económicas o geopolíticas. Uribe y Duque, en cambio, utilizaron a Chávez y Maduro como la mascarilla o el rostro asustador de la izquierda colombiana. El costo para Colombia fue muy alto, casi completa cesación del comercio, fronteras abandonadas y en poder de las mafias. El ELN y otros grupos criminales acercados al gobierno de Maduro, monómeros en el aire, opereta de Duque con Guaidó, displicencias de Washington y colgada de la brocha cuando Biden decidió que el petróleo era más importante que los derechos humanos. Por todo eso, Petro tenía el deber y la oportunidad de actuar como un presidente normal, no insultar al vecino, reabrir la frontera, intercambiar embajadores, reiniciar los vuelos y visitar a Maduro. Eran medidas obvias para volver a la vida real y defender los intereses de Colombia. Claro está que el Centro Democrático o Enrique Gómez dicen que esta fue la visita a un genocida de un cómplice de homicidas. De este discurso vive y seguirá tratando de vivir la derecha colombiana. Y claro está que con Petro corremos el mismo riesgo, pero esta vez a la inversa. Su embajador Benedetti ha tomado partido en la política interna de Venezuela. El mismo Petro propuso un eje Bogotá-Caracas en temas como la legalización del narcotráfico. Sería la alianza con una paria que nada añade y quita mucho a la imagen y al margen de maniobra de Colombia. ¿Será que vamos a pasar de la derecha inmadura a la izquierda inmadura en el manejo de las relaciones de Colombia con el mundo? El costo para Colombia fue muy alto. Casi completa cesación del comercio, fronteras abandonadas y en poder de las mafias, el ELN y otros grupos criminales acercados al gobierno de Maduro, monómeros en el aire, opereta de Duque con Guaidó, displicencias de Washington y colgada de la brocha cuando Biden decidió que el petróleo era más importante que los derechos humanos.